Llama la atención este pasaje de Marcos, porque vemos a Jesús en una situación poco usual en él. Primero maldice esta higuera porque no tiene fruto, y después un poco celoso por el templo, expulsando a los cambistas y a los vendedores de palomas y prohibiendo que transporten objetos por el templo. ¿Cómo entender esta realidad que hoy el Evangelio de Marcos nos presenta? Primero, debemos leer o entender estos pasajes a la luz de todo el Evangelio o inclusive de la Sagrada Escritura. Recordemos aquella parábola de los talentos, donde el Señor regresa y pide cuentas del dinero que ha dado a sus empleados para que lo pongan a trabajar. Alguno de ellos produjo 5, lo duplicó, otro igualmente, pero uno tuvo miedo y enterró el dinero en la tierra, y cuando vino lo devolvió a su amo. Y decía la parábola: hombre imprudente, haragán, ¿no sabes que tu Señor cosecha donde no ha sembrado y espera recoger donde no ha esparcido? De alguna manera esta escena con la higuera nos hace recordar que hay que dar frutos. Y por ello la primera lectura en la carta de San Pedro se decía que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Debemos dar frutos y frutos abundantes, frutos de amor y de misericordia. Mire, el Señor confía, espera y cree en nosotros. Y así, aunque la higuera estaba frondosa y Jesús trata de cosechar y todavía no era el tiempo de higos, a veces el Señor espera que demos frutos, aunque no sea todavía el tiempo oportuno. El templo. Sabemos que el templo para los israelitas era el corazón de la religión, inclusive el centro de todo el pueblo y de la nación. Y a veces, por facilitar las cosas, porque venían de todos los lugares a presentar sus ofrendas, y eso facilitaba para no transportar animales por el camino, facilitaba porque se podía cambiar la moneda y así poder dar la ofrenda al templo. Pero a veces esas facilidades que se nos ofrecen, en vez de ayudarnos a empujarnos en la fe y a acrecentar nuestra relación con Dios, a veces se convierten en un obstáculo. Porque entonces la vida cómoda, el confort, como que no nos permite descubrir todo lo que implica esa relación con Dios. Y el templo siempre ha sido signo de encuentro amoroso con Dios, de la posibilidad de encontrarnos con Él. Y por ello de ahí que la Iglesia Católica busque tener templos adecuados para ese encuentro con Dios, que nos inciten a la oración, que nos permitan la celebración digna de los sacramentos, que nos permiten congregarnos como comunidad y como familia y como pueblo de Dios. Pero a veces también la rutina de todos los días, el mismo templo, a veces como que puede apagar nuestro fervor, como que puede apagar nuestro deseo y nuestro anhelo de encontrarnos con Dios. Por el contrario, que sintamos celo como lo sintió Jesús por el templo, pero sobre todo por la posibilidad de encontrarnos con Dios y de afianzar nuestra confianza en Él. Por eso termina el relato cuando Pedro le recuerda: mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús le decía: tened fe en Dios. Os aseguro, si alguien dijera a este monte: muévate de aquí al otro lado o tírate al mar, y no lo dudara, seguramente lo obtendría. Hay que creer en Dios, hay que confiar en Dios. Dice: si alguien pide creyendo aquello que está pidiendo, seguramente se le concederá. Pidámosle al Señor en este día que nos ha regalado, que aunque creemos en Él, nos ayude a creer y a afianzar cada vez nuestra fe en Él. Pidámosle al Señor que aunque confiamos en Él, nos ayude a creer en su palabra, porque a veces las adversidades de la vida, los desánimos y cansancios, como que nos tienden a veces a alejar de Dios
o por lo menos hacernos perder el fervor, el entusiasmo y el ánimo. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe para descubrir las maravillas que Dios hace en nuestra vida y en la vida de nuestra comunidad. Que María Santísima nos bendiga con su amor maternal y nos socorra con su piadosa intercesión.